O sea, ¿la incomodidad es buena? Definitivamente. Porque si no te quedas en tu zona de confort. Tal cual. ¿Te diste cuenta que de un momento a otro todo cambió? Hace unos años atrás estábamos con la moda del BlackBerry. Todo el mundo quería tener uno y de repente desapareció. En un momento todos adquiríamos películas en Blockbuster. Llegó Netflix y arrasó. Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Nava y esta es Leader Talks. El día de hoy conversamos con Carlos Bracamonte sobre agentes del cambio. Carlos, por favor, preséntate. Bueno, soy Carlos Bracamonte, soy una persona con muchísimas inquietudes. Estudié inicialmente filosofía y teología, después hice administración de empresas, unos posgrados por ahí en marketing y administración. Después encontré una de mis grandes pasiones, que es el coaching. Hice algunas certificaciones en coaching y después encontré a la que yo siempre le digo mi segunda mujer, la neurociencia. Carlos, una pregunta. ¿Qué pasó con algunos líderes como por ejemplo Steve Jobs? Steve Jobs vino con un pensamiento del cambio total, pero sin embargo, empresas supuestamente exitosas hasta ese momento como Blockbuster se murieron y ahora no están. ¿Qué pasó ahí? ¿Algún error? Yo creo que más que error es consecuencia de la evolución constante del mundo. Tenemos que comenzar a entender de que las cosas que nos pasan no son necesariamente cosas malas, sino son, por llamarlo de alguna manera, son cachetadas que nos da la naturaleza para darnos cuenta de que existen algunas otras formas diferentes de hacer las cosas. En cuanto a los empresarios visionarios, acá hay una palabra que para mí particularmente es clave en todo este contexto y es el propósito. No es el objetivo, no es la meta, el propósito es diferente. ¿Qué es el propósito en general? Ok, el propósito es un camino final donde tú llegas, que tiene ciertas características que obviamente decides como empresario, como persona. Cada uno de nosotros tiene un propósito definido. Los objetivos que te trazas tienen que estar en función del propósito para que puedas conseguir esas metas. Si hacemos una simple ecuación, nos vamos a dar con la sorpresa de que normalmente nos planteamos objetivos y la suma de esos objetivos nos llevan a una meta, pero no necesariamente esa meta nos lleva al propósito como persona. Por eso hay muchísima gente que tiene relativo éxito empresarial, pero nunca encontró el propósito de su vida y no es realmente feliz. Porque solamente se dedicó a hacer dinero, digamos. Tal cual. ¿Se plantean objetivos? Claro. Sofía Mulanovich se planteó el objetivo de ser campeona mundial y lo logró. Pero si le preguntáramos de repente a Sofía Mulanovich si su propósito era ser campeona mundial, estoy segurísimo que te diría, no, ese fue mi objetivo. Mi propósito es construirme una vida completamente diferente. Tú, por ejemplo, tomando en cuenta lo que dices ahorita, ligado a una empresa, ¿no? ¿Tú crees que las empresas deberían, porque normalmente te dicen visión, misión, ¿dónde estás? Visión, ¿hacia dónde vas? ¿Tú crees que deberían sumar un propósito? Es que definitivamente. A ver, vamos a poner un ejemplo que puede parecer muy soso, pero que creo que podría de alguna manera representar lo que estamos conversando. La gente piensa que, por ejemplo, los supermercados viven de la venta de los productos y los supermercados son en sí mismas empresas de retail, porque lo que hacen es alquilar espacios. Sí. Entonces, el propósito, ¿cuál es el objetivo del supermercado? Ser exitoso para vender los productos, porque a partir de eso comienzan a tener éxito en cuanto al alquiler de los espacios. Por eso que ahora existe una nueva forma que le llaman el Love Mark, ¿no? Que es que esas marcas que no solamente, por ejemplo, Coca-Cola vende felicidad, no vende una gaseosa. De acuerdo. ¿No? Podría nombrar a varias, pero te pongo un ejemplo cercano, ¿no? Por ejemplo, Starbucks. Starbucks te vende experiencia, no te vende café, ¿no? Tal cual. Okay. Tal cual. O sea, eso ha ido variando. Antiguamente bastaba con el producto, después bastaba con la preferencia del producto en el mercado. Ahora ya sabemos que cuando vendes un producto no vendes el producto en sí, sino vendes todo lo que está detrás del producto. Por ejemplo, si a ti te venden una casa, no te están vendiendo la casa. Te están vendiendo el lugar donde vas a construir tu hogar. Como tú bien ponías el ejemplo de Coca-Cola. Ya Coca-Cola no habla de que te vendo la gaseosa, sino si hacemos un poquito de memoria, en algún momento incluso en esta guerra de las gaseosas hubo este reto del sabor entre Pepsi y Coca-Cola. Sí, claro, clarísimo. Y estaban apuntando exclusivamente al producto, hasta que entendieron que el mercado estaba compuesto por seres humanos y que los seres humanos somos totalmente emocionales. Y lo que te hace realmente decidir
es la emoción. ¿Cómo funcionamos? Nuestras creencias, que no es otra cosa que nuestros aprendizajes, nuestros entornos, nuestro medio ambiente, de alguna manera deforman nuestras emociones. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú sales por la calle con tu hija pequeña, tú le tienes pánico a los perros, pero no quieres que tu hija le tenga pánico a los perros. Entonces sales caminando, la tienes agarrada de la mano, ves al perro y de alguna u otra manera tu cuerpo somatiza porque tú le tienes pánico al perro. ¡Pum! Aprietas la mano del perro. O jalas a tu hija. Claro. A partir de ese momento le enseñaste a tu hija a tener miedo. Claro, automáticamente le estás traspasando tus miedos a ella. Tal cual. Entonces eso ya generó una emoción. Esto de alguna manera, esta creencia que ha deformado de alguna manera la emoción va a condicionar tu racionalización, o sea, vale decir tus razones. Si tú crees que el mundo funciona como a ti te enseñaron en la universidad, vas a ser un jefe en función a ese marco y no vas a tener en consideración, por ejemplo, que tenemos otras generaciones que se comportan diferente, que tienen otros mecanismos de comunicación, que los estándares de comunicación y las intensidades y las dinámicas han variado radicalmente y que ya no tienen nada que ver con lo que nosotros aprendimos. En algunos países del mundo, sobre todo en los más desarrollados, el tema del teletrabajo o del trabajo remoto ya se venía gestionando, ¿no es cierto? Empresas grandísimas ya no necesitaban tener 8 horas o 10 horas a sus trabajadores dentro de las empresas. Estaban ya calificando más la parte eficiente de la producción y no la presencia de. Nosotros tenemos una ley de trabajo remoto desde 2013 y ha sido tan tímida esta ley que hemos esperado una pandemia para comenzar a actuarla. Es más, tú me haces acordar, yo antes trabajaba en un corporativo y yo tenía posiciones de algunas chicas en provincias. Y yo era una de las pocas que decía, no, por un tema económico, evidentemente, yo decía, no las traigan todas, necesito capacitarlas, hagamos una videollamada. Correcto. Pero era complicado, no era tan fácil y luego se volvió común. Sí, por culpa de la pandemia. Tú hablaste hace un momento de los jefes. Primero eran jefes, luego líderes y tú ahora nos hablas de agentes del cambio. Correcto. Uno mata al otro, son complementarios. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que creo que es parte de una evolución. Ok. Quienes estuvimos en la universidad entre los 80s y los 90s nos enseñaron a ser jefes. Después vino la gran revolución esa de que ya no solamente seas jefe, sino ser líder. Así es. Pero no se terminaba de entender qué cosa era el liderazgo. Es el que agarra la bandera y está enfrente y tiene la capacidad de reunir un grupo de personas para que vaya detrás de un objetivo. Comenzó el mundo a evolucionar y comenzamos a darnos cuenta de que el jefe no solamente era eso, sino el jefe es básicamente aquella persona que tiene la capacidad de construir a las demás personas. Pero para construir a las demás personas tienes que primero construirte tú a ti mismo, claro. Porque nadie da de lo que no tiene. Las generaciones no son otra cosa que un grupo de personas que desarrolla ciertas características en función del momento que le toca vivir. Ok, ya. Ejemplo clarísimo. Un día, 14 de febrero, Día de los Enamorados, en mi época, cuando yo tenía 16, 17 años, agarraba el teléfono hasta que mi mamá me decía, para llamar a la enamorada, y mi mamá me decía, oye, ya, corta porque ya es mucho tiempo y tenemos que pagar mucha plata. Entonces agarrabas tus ahorros, te ibas a la tienda y comprabas unas monedas que se llamaban ring. Ya, claro. Y te ibas y hablabas con la enamorada desde el ring en función de cuánta plata tuvieras y cuántos rines adquirieras para hablar por teléfono. Claro. Esa moneda que se ponían en los teléfonos públicos. Correcto, okay, tal cual. Entonces, si nos damos cuenta ahora, los chicos ya ni siquiera se llaman el 14. Nuestra generación hemos sido privilegiados porque hemos sido los espectadores de todo este cambio. Claro, nosotros hemos pasado antes del internet, durante el internet y lo que se viene ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros aprendimos a jugar en la calle. Claro. Pero después salió el Atari y aprendimos a meternos en nuestro cuarto para jugar con el Atari. Claro. Sí. Y después las consolas. Y después el VHS, como tú decías, y íbamos a Blockbuster y alquilábamos una película. Y después salieron los CDs. Y después llegó un momento en el que la internet invadió la casa y ya no necesitábamos nada de eso. Yo apunté acá algunas comparaciones de algunos líderes. Aquí, de repente tú, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, me puedas responder algo que me causa curiosidad y que de repente en algunas universidades ha sido inclusive tema de estudio, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, clásico, ¿no? Él fue uno de los primeros visionarios que no pensaba en el producto, sino, como estabas conversando antes, en la experiencia del usuario, en la innovación,
Bueno, también es sentido, tú tienes algún aparato Apple y ya es un estatus un poco superior, ¿no? Pero, por ejemplo, Steve Jobs versus BlackBerry, que era un monstruo en su momento. Elon Musk, el de las navecitas, ¿no? Sí, el de las navecitas, de todo, de los carros eléctricos. Ahora con el gobierno. Ahora versus Kodak, que en su momento también era un imperio. Sí. Kodak en el 2012 más o menos quebró, volvió a subir en el 2013 y ahora no es lo que fue antes. Jeff Bezos versus Blockbuster, ¿no? El e-commerce, Amazon. Sí. O sea, ¿qué pasó? O sea, todos eran líderes, todos eran empresas exitosas, pero ¿por qué unos les ganaron el éxito a otros? ¿Qué pasó? ¿Recuerdas que al comienzo conversábamos un poco acerca de la visión y el propósito? Sí. Hay personas que tuvieron un propósito completamente diferente. Si quienes hemos tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, un poco sobre la vida de Steve Jobs, él siempre tuvo claro de que lo que él hiciera fuera para que cada ama de casa en la cocina de su casa tuviera un ordenador, cosa que en ese momento era impensado. Claro. No solamente bastaba, y trayendo, por ejemplo, a colación lo que pasó con BlackBerry, que está dentro del mismo campo tecnológico, pero no tuvo la misma evolución porque le faltó ese propósito de visión. O lo mismo que por ejemplo, podemos tener con el tema de Blockbuster. O sea, era una cadena inmensamente grande, estaba en todo el mundo, pero no vieron de que el Internet iba a revolucionar a tal punto de que las películas ya no necesitabas ir a alquilarla a ninguna parte. Así es. O sea, yo creo que lo que pasó ahí básicamente fue de que hubieron algunos que tuvieron un propósito específico de ser agentes de cambio, de cambiar el mundo y cambiarlo aportándole algo diferente. Y otros simplemente se durmieron en el imperio del gran producto, de la gran idea de su momento. Eso, por ejemplo, lo que tú dices es clave, ¿no? Porque, como tú dices, hay personas que se sienten exitosas porque tienen una empresa y les da dinero. Pero eso se puede acabar. El visionario viene y te dice, huelo algo por acá. Esto va ahora, porque no estamos hablando del ser humano de a pie, del líder de a pie. Son empresas y gerentes o CEOs de grandes corporaciones que tienen una mayor comunicación con lo que se viene a futuro. O sea, es decir, los gerentes, los CEOs, los dueños de, por ejemplo, cadenas como Blockbuster, ¿no sabían que se venía lo del Internet? Kodak no sabía que se venían nuevas tecnologías. ¿Por qué se estancan? Porque se sienten tan seguros de lo que tienen y del tamaño que tienen en un determinado momento. Hace un rato te decía de que hay que tener mucha capacidad de introspección para construirse a uno mismo. Y no necesariamente todos los seres humanos lamentablemente llegamos a ese nivel o sea, ¿qué hago para construirme a mí mismo? Entonces, el ego es algo tan idiosincrático del ser humano, tan propio de nosotros, porque es parte de nuestra psicología además. Normalmente nos juega una mala pasada en este tipo de cosas. Nos sentimos tan seguros del imperio que hemos hecho que no vemos. Acá hay un tema que me parece crucial. Normalmente los CEOs o los jefes no se sientan a conversar con los jóvenes que trabajan para ellos. Porque si yo tengo que mirar el futuro, no tengo que mirar un telescopio, una bola mágica o contratar a la gente más capa del mundo. Tengo que ver cuál es la tendencia de lo que está pasando en el mundo y básicamente con aquellos que van a sucedernos a nosotros. Claro. Porque desconocer lo que ellos dicen es básicamente quedarme en mi pasado y no me va a permitir crecer. Tú sabes que yo conversaba con una persona sobre el tema de los empresarios visionarios, ¿no? Y me hizo un comentario que dije, estás equivocada. Porque me dijo, no, lo que pasa es que Steve Jobs, bueno, ¿qué vas a ver sobre lo que llevaba un iPhone o algo? No, al contrario, sabía lo mínimo del equipo porque él supo que era lo que quería la persona. Es como, no sé, pues me invento, yo tengo una panadería y quiero que esa panadería se convierta en una franquicia, que es estar esa panadería en varios lugares, pero si no sé qué tipo de harina usa, entonces no conozco mi producto, no conozco mi servicio. Entonces, ¿crees que ellos sí mirar un poco más adentro para hacerlo un poco más grande? Y es lo que se ha convertido, tomando en cuenta el ejemplo de lo que es Apple actualmente, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero lo pondría al revés. A ver. Mira primero afuera para que veas qué tienes que cambiar tú. Ok. Porque si miras muy afuera y encuentras las razones,
pero tu ego te dice, no, yo soy un genio y inventé esto y esto no va a morir nunca. En ese preciso momento has comenzado a morir. Mira primero afuera, fíjate cuál es la tendencia, hacia dónde se está yendo esto, hacia dónde se está llevando la ola, y comienza a trabajar en ti mismo cuáles son aquellas cosas que tienes que cambiar. Normalmente nos preguntamos, como agentes de cambio, ¿qué cosa es lo que quiero cambiar? Porque claro, ser un agente de cambio es sentirse inconforme con la realidad actual. Y yo creo que la pregunta a veces está mal planteada, porque no debería pasar por qué cosa quiero cambiar, sino debería pasar por dos preguntas. Es, ¿cómo quiero cambiar y hacia dónde quiero ir? O sea, ¿la incomodidad es buena? Definitivamente. Porque si no te quedas en tu zona de confort. Tal cual. Ya. Sin incomodidad no hay evolución. Así es. Sin miedo no hay evolución. A ver, Albert Einstein tenía una frase buenísima. Él decía, si quieres llegar a las nubes, apúntale a las estrellas. A veces nuestra generación ya comenzamos de alguna manera a tener limitaciones en cuanto a lo que imaginamos, pero lo que nunca vamos a tener es una limitación en conversar con aquellas personas que están cambiando para saber cómo debemos cambiar. ¿Tú crees que la curiosidad es buena? Definitivo. Si el ser humano no hubiera tenido curiosidad, y esto es un proceso antropológico de evolución, si el ser humano no hubiera tenido curiosidad, no existiéramos actualmente como especie. Hay dos cosas que yo creo que son importantísimas: el miedo y la curiosidad. Hay gente que le ha hecho una muy mala fama al miedo. Y tener miedo no es malo, es buenísimo. Finalmente es una emoción. Claro que sí, y además es una emoción que tiene dos caminos: o te paraliza o te impulsa. Si te impulsa, estás en el camino correcto, porque al miedo no hay que combatirlo, al miedo no hay que enfrentarlo, como dicen a veces. Al miedo hay que comprenderlo para saber qué tienes que hacer para no sentirlo. Por eso dicen, haz las cosas con miedo, pero hazlas. Hazlas. Carlos, me has estado constantemente mencionando las generaciones. Las generaciones siempre han existido, ¿no? Siempre. Solamente que ahora las llaman, les ponen una etiqueta. Los baby boomers, la generación X, los centennials, ahora los alfa. ¿Qué hace de diferente ahora el que le pongan etiquetas a esas generaciones? ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué ellos ahora son diferentes o por qué se atreven? ¿Y qué deberíamos aprender de las generaciones? Básicamente lo único que existe diferente en las generaciones son los entornos. Okay. Como tú bien dices, las generaciones han existido siempre y van a seguir existiendo. Por supuesto. El día que dejen de existir generaciones quiere decir que hemos dejado de reproducir. Así es. Se murió, la humanidad desapareció. Desaparecimos como humanidad. Entonces, a ver, ¿qué cosa es lo que ha ido cambiando? Los entornos. Nosotros éramos más de salir a las 4 de la tarde, después de venir al colegio y por ahí hacer las tareas y comer algo y encontrarnos con los amigos. Ahora no, ahora es, vamos a whatsappear para ver qué cosa es lo que estás haciendo en este momento. Si estás en un restaurante, me saco una foto de lo que estoy comiendo y te lo mando. O sea, ¿no? Nuestra generación era una generación más de estudia en la universidad, trabaja, asegúrate, jubílate en esa empresa para que tengas éxito porque necesitas tener estabilidad. Y ha venido después otra generación, la de los centennials, que dice, ok, ¿sabes qué? A mí déjame libertad, porque yo, si hay algo que realmente aprecio, es el equilibrio entre mi vida personal y mi trabajo. Y quiero hacer cada vez menos para tener más éxito. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con este cambio del trabajo remoto que tenemos ahora. Ahora hay muchísima más libertad y estaríamos cometiendo un gravísimo error, porque hay muchas empresas que ya lo están haciendo y me ha tocado a mí trabajar con algunas de ellas, que ya están comenzando a obligar a sus trabajadores a que regresen a la oficina. Sí, sí. Es que muchas jerarquías lo que necesitan es control. Control. Claro. Por ahí pasa, por un tema de control. Entonces, ni un extremo es bueno, ni el otro tampoco, porque acuérdate lo que conversábamos hace un momento. Solamente pueden convertirse en agentes de cambio aquellas personas que tienen un propósito en la vida. Y si tú coactas, mutilas, cortas el propósito de una vida personal, ese colaborador nunca va a estar alineado al propósito de tu empresa. El sentido de pertenencia es aquel que me dice a mí, yo pertenezco a este equipo con mis cualidades completamente singulares, pero con la capacidad de aportar esto que le suma a los objetivos trazados para lograr el propósito. Quiero que me permitas abrir mi celular porque yo hace mucho tiempo escribí para una revista o alguna colaboración que me pidieron. Lo primero que tenemos que hacer es que para ser un agente de cambio tenemos que ser personas que estemos dispuestas a asumir la responsabilidad que conlleva un riesgo de cambiar algo. Sí.
La tarea o la labor de los empresarios, de las empresas, de los líderes, hacer que la gente encuentre su propósito para poderlo unir. Eso se llama construir. Lo segundo, decía yo, que el agente del cambio es una persona que está insatisfecha con la realidad actual. No existe cambio si no estás insatisfecho con algo. O te acostumbras y normalizas la insatisfacción, o haces algo por cambiarlo. ¿Y qué pasa cuando tú puedes ser agente del cambio, pero este tema es de a dos, digamos, ¿no? Porque finalmente tú como líder le tratas de enseñar o volcar tu experiencia, tu conocimiento a otra persona y esa persona no cumple con su pacto, entre comillas, de absorber, ver la oportunidad que hay. Te doy un ejemplo. De repente voy a distorsionar un poco la historia, pero básicamente es así. Hubo una empresa que vendía un tipo de zapatos y se la dan a un chico y le dicen, ándate a tal país y vende estos zapatos. Se va, llega al país y dice, y cuando regresa, ¿y cómo te fue? No vendí nada. En ese país nadie usaba zapatos. Entonces mandan a otro. Ahora te toca a ti, tú anda. Se va a ese país, regresa y dice, ¿cómo te fue? ¡Perfecto! ¿Por qué? Porque en ese país nadie usaba zapatos. Entonces le vendía a todo el mundo. Ahí hay una diferencia y no tiene que ver con el líder, sino con la persona, con ese ímpetu que tiene, con ese hambre que tiene de, cómo poder manejar esas dos posiciones, ¿no? Siempre tiene que ver con el líder. Ok. Para mucha gente lo que estoy diciendo ahorita va a resultar odioso. A ver. Pero siempre tiene que ver con el líder. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no se delega. Siempre la responsabilidad pasa por, si esta persona no está rindiendo lo que debería rendir, ¿qué cosa yo como líder no estoy haciendo bien? Te explico por qué. En tu ejemplo de los zapatos. No se trata de que transmitas solamente la actividad a desarrollar. Se trata de que transmitas el propósito que buscas con tu organización. Y mira la diferencia en el ejemplo que tú has puesto. Uno fue y dijo, me fue pésimo, no vendí nada porque nadie usa zapatos. Y el otro vio que el propósito era, donde todo el mundo anda descalzo, es la oportunidad perfecta para que comiencen a calzarse. Porque si hay algo que buscamos todos los seres humanos a través de nuestra vida, es la trascendencia. Lo que pasa es que normalmente no saben comunicarnos cómo trascender contigo. Ahí hay una falta de comunicación. Tal cual. Falta de liderazgo. Falta de liderazgo, falta de intencionalidad, falta de saber. Claro, ese era más o menos el típico jefe de años atrás, ¿no? Tal cual, tal cual. Claro. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con las generaciones anteriores para que entiendan a la nueva generación? Porque finalmente hay algunos que evidentemente, me incluyo, no nacimos con la tecnología. Ahora los chicos tienen la tecnología desde... Tengo un sobrino que tiene 2 años y ya sabe hacer así, ¿no? Innata. Nosotros aprendimos, ellos nacen con ellos. Exactamente, claro. Es un poco el ver, el que copia, ¿no? Sí. Pero ya se les hace muy fácil, ¿no? Tal cual. Entonces, critican mucho a las generaciones actuales por el uso de la tecnología, que nos hace más eficientes, ¿no es cierto? Y eso hace que de repente algunos trabajen menos, pero debemos, por ejemplo, te hago la comparación con tienes que cumplir tus 8 horas. Así estás mirando el techo, pero tienes que cumplir tus 8 horas. Pero si yo soy súper eficiente, de repente lo hago en 5 y me hace más productivo. Tal cual. Me da tiempo para mi vida personal y me da tiempo para hacer un buen trabajo. Tal cual. Entonces, aquí la posición de agentes del cambio calza muy bien. Sí. Te cuento una pequeña anécdota. Ajá. Hace algunos años atrás me invitaron para hacer una conferencia. No voy a decir la empresa ni nada por el estilo, por obvias razones. Y era un buen grupo de gente en un auditorium bastante grande. Y me contrataron justamente para hablar acerca de las emociones. Y obviamente tenía muchísima información y como buen ser humano quería desplegar toda esa información para toda la gente y comencé a hablar acerca de todas las sinas, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, de todas las sinas. Yeah. Y lo que cada una de ellas provocaba y qué cosa hacía para esto, o sea, cuáles eran los disparadores para que estos se produjeran en nuestro cerebro y provocaran lo que queríamos, ¿no? Y cómo esto podía aportar en la venta de esta gente. Me habían comentado en esa oportunidad de que había
una persona que era la que lideraba el equipo comercial, Ujú. que era bastante singular, bastante especial, que era del tipo de personas, que hay muchos líderes actualmente, igual que esta persona, que lo sabía absolutamente todo, no tenía nada que aprender de nadie. Me acuerdo que terminé la conferencia, el taller este que estábamos dictando, y esta persona se paró y me dijo, y ahora que has hablado de cómo es que se producen las emociones y has hablado de la felicidad, quiero hacerte una pregunta. Sí, le dije, con mucho gusto. ¿Qué debo comprar en la farmacia para tomar para ser feliz? Y mi respuesta fue, decisiones. Y la gente comenzó a reírse. Claro. Y esta chica, lo lamento mucho, si me está escuchando se acordará, y lo conservo en el total y estricto privado, salió llorando de la sala. Y obviamente yo también un poco como que recaté en el tema y dije, no, esto no está bien. Y salí detrás de ella y conversamos. Y le dije, discúlpame si te he hecho sentir mal. No, me dijo, todo lo contrario. Necesito tener un proceso de coaching contigo. Acabo de darme cuenta lo estúpida que he sido todo este tiempo. Cada uno venimos con mochila siempre, De ¿no? acuerdo, y reflejas la Ujú. mochila. Sí. Y ese reflejo se traduce en tu comportamiento hacia los demás. Sí. Y nadie tiene por qué pagar los problemas internos tuyos. Para terminar, brevemente, explícanos nuevamente cómo podría un agente, o sea, los agentes del cambio, cómo pueden transformar una organización. Ok. Sí, básicamente, como te decía, el proceso es simple. Primero es la introspección de la gente, de aquel que quiere ser agente de cambio. Porque primero tiene que descubrir cuál es su propósito. A mí me gusta hacer una analogía con respecto a esto y tiene que ver con la cerveza. Y yo digo que esto de los agentes de cambio, la transformación y el liderazgo se parece tanto a un vaso de cerveza porque cuando tú más sirves, la espuma va subiendo más. Imagínate que la espuma somos los líderes y nuestros colaboradores son la parte de la cerveza. En la medida que tú más los construyas, ellos más crecen y más arriba te botan. Entonces, Genial la analogía. si es que queremos llamarlo de alguna manera, creo que los líderes deberíamos ser la espuma de los vasos de cerveza Totalmente de acuerdo. para entender el concepto de por qué estamos acá. Perfecto. Ahora, cuéntame tú si te consideras o no un agente del cambio y cómo debemos prepararnos para esos cambios que vienen. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias a ti, Mónica. Y por favor, escríbenos en los comentarios. Chao. Chao.